como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por la lectura de tu palabra. En el nombre de Jesucristo te pido, prepara mi vida, Señor amado, para poder predicarla, para poder enseñarla, Señor amado, con esa gracia, esa unción divina. Y te pido, prepara el corazón de tu iglesia para poder recibirla. Ordena, Señor amado, todo en tu casa de oración. Pon la calma, pon el sosiego y pon la atención a tu palabra. Estamos sentados a la mesa, Señor amado, y vamos a comer, Señor amado, de este plato fuerte que tú nos has entregado. Te pido, prepara, Señor amado, el vientre espiritual para que esta palabra no caiga mal, Señor amado, en las vidas. Prepara nuestros oídos para estar atentos a poder comprenderla, a poder recibirla, escucharla y ponerla por obra, Señor amado, el día de mañana. Te damos gracias por esta bendición tan grande y todo te lo pedimos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y damos glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor bendiga sus vidas. La palabra del Señor, mis hermanos, comienza diciendo: casadas, porque las damas primero, ¿cierto? Y les da un consejo a la iglesia: estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. O sea que aquella mujer de Dios tiene que obedecer al marido. Pero luego dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. O sea que la palabra de ellos tiene que ser una palabra suave. Dice la palabra de Dios que tiene que ser tratada como vaso frágil, mis hermanos. Pero ya vamos a ir entrando en lo que Dios demanda de nosotros. Porque dice que Dios demanda de nosotros algo. Dice que Dios nos llama a nosotros hijos de Dios. Pero en otras partes de las Escrituras también nos dice que somos siervos de Cristo. Eso es importante. Dice que Dios nos entrega un título. Dice que a aquellos que han creído en su nombre les ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios. Pero también dice que somos siervos. O sea, estamos llamados a servir, a realizar algo para Dios, a entregar un servicio para el Señor y para nuestros hermanos. No solamente somos hijos y ya está, sino que tenemos que servir al Señor. Y dice primeramente el versículo 20: hijos, obedeced a vuestros padres. Este es un consejo que le da la iglesia para la familia, para el hogar. Dice que los hijos tienen que obedecer a sus padres. Y dice en todo. Pero esto también lo podemos llevar al plano espiritual. Y es que nosotros somos hijos de Dios y tenemos un Padre Celestial. Y dice que nosotros tenemos que obedecerle a nuestro Padre Celestial en todo. No solamente en algunas cosas o en lo que a nosotros nos gusta. Porque a veces nos ponemos como exquisitos para comer la palabra de Dios y con pinzas recogemos lo que nos gusta y lo comemos, y con otras pinzas lo que vamos dejando aparte y no queremos recibir. Yo también hoy hablaba con una hermana y me decía: yo sé que el Hijo de Dios tiene que ser limpio por dentro. Yo le decía: pero también tiene que ser limpio por fuera. Porque dice que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, tiene que ser guardado irreprensible para la venida del Señor. O sea que para Dios tenemos que obedecerle en todo y agradarle en todo al Señor. Dice: obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. ¿Cómo agradamos a Dios? Con nuestra obediencia. Y el versículo 21 dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Ha ido un consejo a los padres, que no
hagan que los hijos se airen o que entren en ira, porque dice que esto puede desalentar sus corazones. Amén. Pero el versículo 22 en adelante es donde vamos a comenzar a ver el tema del día de hoy. ¿Qué tenemos que realizar para ser siervos del Dios viviente? Dice el versículo 22, siervos, obedeced, ahí nuevamente dice, en todo. Obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Mire qué importante es eso. Porque también hay cristianos rebeldes que hoy en día dicen, yo obedezco solo a Dios. Pero ahí dice, a vuestros amos terrenales. O sea que él estaba diciendo a la iglesia de Dios que también tenían que obedecer a aquellos que son sus jefes. En un ámbito quizá laboral, pero también dentro de la iglesia de Dios. Tenemos que obedecer a aquellos que están por delante. Dice, no sirviendo al ojo. O sea que no lo hagamos para ser visto por los hombres, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero. Y mira ahí algo importante, temiendo a Dios. Dice que nosotros tenemos que conducirnos con temor y temblor en nuestro caminar. Y eso es algo que a veces dejamos de lado. Vamos al versículo 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. O sea que tiene que salir de nuestro interior guiado por el Espíritu Santo. Y hacerlo de corazón también implica no hacerlo de mala gana. Sino que, como también dice en la ofrenda, cuando las hermanas pasan la ofrenda, dice, Dios bendice al dador alegre. Amén. Tenemos que hacerlo voluntariamente para el Señor. Como para el Señor y no para los hombres. Amén. El primer punto que vamos a ver, mis hermanos, es la obediencia, porque dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Vamos a ir a Efesios 6:4. Vamos a ver 5 puntos, mis hermanos, del cual el primero es la obediencia. Amén. La obediencia, Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos, mire lo que dice ahí, en disciplina y amonestación del Señor. Es un consejo para los padres. Pero ¿qué también quiere decir? Que dice que el padre que ama a su hijo, dice que lo disciplina y lo corrige. Así también Dios es con nosotros. Si nos ama, significa que Él nos va a disciplinar y nos va a corregir. Porque dice que si no se nos deja sin disciplina, somos bastardos y no hijos de Dios. Pero aquel que es hijo de Dios, dice que recibe la disciplina, y eso es importante, amonestación del Señor. Reconocer que el que habla es el Señor. Porque a veces nosotros despreciamos la palabra de Dios. Amén. Pero el que está hablando es del Señor. Cuando alguien tiene que corregir algo, tiene que hacerlo con la palabra de Dios. No tiene que hacerlo con argumentos humanos, ni con filosofías humanas, sino que con la palabra del Señor. Amén. Obediencia. La primera petición que se realiza para los hijos y para los siervos es la obediencia. Fíjese ahí. Y da la casualidad que en su palabra Dios nos llama hijo de Dios y siervo de Jesucristo. Dice que debemos que obedecer en todo a nuestros amos terrenales. Y fíjese que hay ovejas que dicen, yo obedezco solamente a Dios y a nadie más. Jehová mi pastor y nada me faltará. Y no tienen pastores terrenales. Pero hay algo importante ahí. Esas no son ovejas de Dios. Tenemos que reconocerlo. ¿Cómo se reconoce a alguien que no es de Dios? Porque es rebelde. Y esas no son ovejas, sino que son cabras. Y también nosotros podemos diferenciar. Ese no es trigo, esa es cizaña. La obediencia, mis hermanos, es lo que nos distingue como hijos de Dios. Si nosotros amamos a Dios, porque a veces decimos, yo amo a Dios con todo mi corazón. Pero ¿qué pasa? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso es lo que nos enseña la palabra. Porque si no, son solo palabras nuestras. Pero dice que el amor se demuestra con acciones. El amor tiene que ser demostrado con acciones. Juan 21, versículo 15,
al 17. Mire lo que pasó aquí, lo que hizo Jesús con Pedro. Esta es una lección también para nosotros. Jesús le preguntaba a Pedro y le decía, ¿me amas, Pedro? Y le preguntó varias veces. Pero ¿qué pasó? Pedro le respondía con palabras, solo con palabras. Porque a veces ese es nuestro servicio a Dios. Solo decimos cosas, pero no hacemos. Y si amamos a Dios, tenemos que demostrárselo con hechos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Aquí vienen las palabras. Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Yo creo que cualquiera le respondería eso al Señor. Tú sabes que te amo, Señor. Pero mire lo que le dice el Señor. Él le dijo, apacienta mis corderos. O sea, si tú me amas, demuéstramelo. Si tú realmente me amas, haz algo por mí. Sírveme. Ahí Dios le estaba llamando a Pedro para que pudiera hacer una obra, para que pueda ser un servidor en sus manos. Si amamos a Dios, tenemos que servirle como Él se lo merece. Le dijo la tercera vez, creo que se saltó una parte, ¿no? 16. Volví a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Nuevamente palabras solamente de Pedro. Le dijo, pastorea mis ovejas. Nuevamente le reitera, si me amas, sírveme. Haz algo por mí, demuéstrame que realmente me amas con todo tu corazón. Versículo 17. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y es que Pedro no entendía. Porque Pedro ya había negado 3 veces al Señor. Pero aquí Dios le estaba restaurando y le estaba dando la oportunidad de poder ser usado por Él. Porque cuando Dios perdona, Él también restaura. Pero nos restaura realizando su obra. Nuestro arrepentimiento tiene que tener frutos para el Señor. Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Y Dios sabe todo. Dios escudriña nuestro corazón. Dios sabe si realmente le amamos o no le amamos. Pero también hay que demostrar al mundo que creemos en un Dios vivo. Que realmente estamos dispuestos a servir al Señor. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. O sea que el amor no es solamente de labios para afuera. El amor no es solamente besos y abrazos. El amor es servicio. Escucha esto, mis hermanos. El amor es servicio. Eso es el amor. Si nosotros amamos a Dios, le servimos. Si nosotros amamos a nuestros hermanos, le servimos. Yo siempre le he enseñado eso al coro. Lo que nosotros aquí hacemos no es para lucirnos, es para servir. Es para servir a nuestros hermanos, para que la alabanza sea de bendición, para que el poder de Dios se mueva en los cánticos, mis hermanos, y para que seamos de bendición en las manos del Señor. Primera de Pedro 1, versículo 14. Primera de Pedro 1, 14. Como hijos, ¿cómo dice ahí? Como hijos obedientes, no desobedientes. No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Si nosotros nos conformamos a cómo éramos antes, a cómo sentíamos antes, vamos a ser desobedientes, no obedientes. Porque a veces nos justificamos y decimos, es que yo soy así. Pero no es eso. Dice que eran los deseos que antes teníamos en nuestra ignorancia. Pero Dios nos llama a cambiar y a obedecer su palabra. No es como yo sea, no es como yo era. Tenemos que amoldarnos a la palabra de Dios. Amén. Santiago 1:22. Santiago 1:22. Este versículo lo aprendimos con los jóvenes. Amén. ¿Se lo sabe? ¿Lo pueden decir? Amén. Pónganse en pie los jóvenes. Amén. Para que lo digan bien fuerte. Lo pueden leer. Santiago 1:22. Santiago 1:22. Amén.
En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pero sé, engañándoos a vosotros mismos. Amén. Que el Señor bendiga a los jóvenes. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, porque a veces eso nos pasa. Mire, y hay hermanos que saben la Biblia de tapa a tapa, pero ¿qué pasa? No la hacemos. Oidores y quizás retenedores, pero no hacedores. Oímos la palabra, la retenemos aquí en la mente, en el corazón, pero no la vivimos. Y dice que tenemos que ser hacedores de la palabra, o si no, nos engañamos a nosotros mismos. Y a nosotros mismos nos engañamos, porque a Dios no podemos engañar. Solamente nos engañamos a nosotros mismos. Primera de Samuel 15:22. Primera de Samuel 15:22. Fíjense que este fue el pecado por el cual Saúl fue desechado, por la desobediencia, porque él quería hacer las cosas a su manera. Porque a veces eso nos pasa. Se nos da una instrucción y decimos, es que yo sé hacerlo así, es que yo quiero hacerlo así, es que yo pienso que así es mejor. Pero tenemos que hacer las cosas, la obra de Dios, a la manera del Señor. Amén. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios. O sea que la obediencia es mejor que cantar y cantar y cantar. Si nosotros cantamos y cantamos, pero no somos obedientes a Dios, realmente no va a pasar nada. No va a haber el poder de Dios en nosotros, porque estamos en desobediencia delante del Señor. Y dice, y el prestar atención, fíjese, el prestar atención a la palabra de Dios, que lo tiene que pasar, cuando se escucha la palabra de Dios tenemos que estar atentos y con un corazón dispuesto, que es la grosura de los carneros. Y Saúl ya venía desobedeciendo, hace ratito. Pero dice que él prefirió no hacer la voluntad de Dios, perdonar la vida del rey y dejar quizás los corderos más gorditos, los animales más gordos, y dijo, yo sé que esto le va a agradar a Dios. Pero Dios ya había dado la instrucción. Y dijo, tienes que matar todo lo que hay en ese pueblo. Porque a veces nosotros tenemos que hacer así. Si Dios nos le da la instrucción, tenemos que cortar de raíz. Tenemos que limpiar y botar todo eso a la basura. Porque si no, no obedecemos completamente a Dios. Amén. Segundo punto, mis hermanos. No debemos servir al ojo. No debemos servir al ojo. Mateo 6, 1 al 4. A veces nosotros solamente alabamos a Dios cuando estamos acá arriba. O oramos a Dios fervientemente solamente cuando tenemos un micrófono. Pero ¿qué pasa cuando estamos en nuestros hogares? ¿O qué pasa realmente? ¿Ayunamos? Si es que no hay un ayuno al mes, si es que no hay un ayuno congregacional, no ayunamos. Pero dice que las cosas no tenemos que hacerlas para ser vistas, sino para ser agradado o para agradarle a nuestro Padre Celestial. Mateo 6, 1 al 4. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Eso es la hipocresía, mis hermanos. Porque hacemos algo solamente para que la iglesia nos vea, o para que el hermano nos vea, o para que crean que somos más espirituales de lo que realmente somos. Pero en realidad no lo somos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Si hacemos las cosas para ser vistos, ninguna recompensa hay para nosotros. Ninguna bendición hay para aquel que se mueva de esa manera. Mire, vamos a ver el versículo 2. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo
que ya tienen su recompensa. Y eso a veces también pasa en la iglesia, mis hermanos, que damos algo o hacemos algo para Dios y tocamos trompeta. Y decimos, eso lo hice yo. Eso lo di yo. Esa idea fue mía. Yo propuse eso. Pero dice la Biblia que nosotros no tenemos que hacer nada para ser vistos, sino para ser aprobados por nuestro Padre Celestial. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. ¿Qué significa eso? Que tenemos que hacerlo en secreto. Y usa ese extremo que dice, ni siquiera tu mano derecha sepa lo que está haciendo tu mano izquierda. Porque realmente, fíjese, si un solo hermano sabe, es más probable que toda la iglesia se entere de algo. Por eso es que Dios dice que sea en secreto. Hay cosas que tenemos que hacer en secreto para ser aprobados por nuestro Dios. Para que sea tu limosna, como dice ahí, en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Dice que cuando nosotros hacemos en lo secreto, Dios nos recompensa en público. Dice que Dios honra a aquellos que le honran. Y si alguien se humilla delante de Dios, dice que Dios lo ensalza. Bendito sea el nombre del Señor. Mateo 6, versículos 5 al 6, sobre la oración. No hacer oraciones para ser vistos. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. Mire hasta dónde llega la hipocresía, mis hermanos, y el egocentrismo. Porque dice que hasta estos hombres, hasta con las cosas sagradas o espirituales, dice que la usaban para ser vistos de los hombres. Y para que dijeran, oh, qué lindo ora el hermano, qué precioso, parece que va a caer la gloria de Dios. Pero Dios sabe la intención de esa oración. Dios sabe cómo se gestó esa oración en el corazón del hombre. Bendito sea el nombre del Señor. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Y cuál es el consejo de Dios? Versículo 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento. O sea, en lo privado, en lo secreto, en la pieza, en el lugar donde tienen para orar. Y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Nuevamente dice, te recompensará en público. Y vamos al versículo 16 y 18 del mismo capítulo. Sobre el ayuno. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Eso es importante, mis hermanos. Porque a veces los hombres no hacemos las cosas para Dios. Y esa es la única recompensa que vamos a obtener. No va a haber otra. Solamente el elogio de los hombres. Si no lo hacemos para ser agradados por Dios, eso es lo que vamos a conseguir. El elogio de los hombres solamente. Que los hombres alaben lo que nosotros hacemos, pero no la aprobación de Dios. Versículo 17. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. ¿Para qué? Versículo 18. Fíjate, Padre. Para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre, como dice ahí, que ve en lo secreto, te recompensará en público. La única manera de obtener algo de Dios es poder humillarnos en lo secreto delante del Señor. Y eso aplica para todo el servicio que hacemos, para los que dirigen, para los que están en el coro, para los que predican, los que coordinan. Tenemos que tener intimidad con el Señor. Tenemos que tener un lugar secreto para buscar la presencia de Dios. Si no, Dios no nos recompensará en público. Gálatas 1:10. Gálatas 1:10. Mire lo que decía Pablo en este pasaje. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios.
Esa es una pregunta que tenemos que hacernos cada día de nuestras vidas. Cada vez que hagamos algo, tenemos que preguntarnos, ¿lo estoy haciendo para agradar a los hombres? ¿Para obtener solamente la aprobación de la iglesia? ¿O estoy haciéndolo para tener la aprobación de Dios? Nosotros tenemos que meditar en lo que realizamos. O trato de agradar a los hombres, pero si todavía agradara a los hombres, mire lo que dice, no sería siervo de Cristo. O sea que el Hijo de Dios no puede hacer las cosas para ser visto. O si no, no es considerado siervo de Cristo. Vamos a ir a Primera de Tesalonicenses 2:4. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiese el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Cuando alguien tenga que entregar una palabra de Dios, y esto es importante, ¿por qué está este consejo en las Escrituras? Porque va a haber palabra que no va a agradar a los hombres. Va a haber palabra que, como dicen las Escrituras, va a provocar comezón de oír. Hay palabra de Dios que a veces a algunos hermanos les cae mal al estómago y realmente no digieren esa palabra de Dios y no agradan a los hombres. Bendito sea el nombre del Señor. Pero dice, Dios prueba nuestros corazones. Dios sabe por qué hacemos lo que hacemos. Efesios 6:6. Efesios 6:6. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Haciendo las cosas de corazón, no por imposición. Porque a veces parece que estamos obligados, como decía nuestro hermano Luis, como que llegamos y no queremos realizar nada para Dios. Pero dice que tenemos que hacer todo para el Señor y de corazón, para agradar a Dios. Juan 5:44. Juan capítulo 5, versículo 44. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Fíjense lo que pasaba ahí. Dice que buscaban la gloria de los otros. O sea que buscaban que el hermano me dijera, sí, está súper bien lo que está haciendo. Pero no buscaban la gloria de Dios, que es la única importante, mis hermanos. No buscaban la gloria del Señor, sino que el hermano le dijera, está bien. Pero nosotros tenemos que buscar agradar a nuestro Dios primeramente. Tercer punto, servir al Señor con un corazón sincero. Salmo 51:10. Que el Señor bendiga a la iglesia. Esté clamando, mis hermanos, para que se avive el fuego del don de Dios y para que no nos durmamos en la palabra del Señor. Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Cómo tiene que ser el corazón de un siervo de Dios? Tiene que ser limpio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Tiene que haber rectitud en aquel que sirve a Cristo. Porque a veces, mis hermanos, como que queremos hacer la vista gorda de las cosas que ocurren. Pero aquel que sirve a Dios no puede hacer eso. Dice que tiene que obrar con rectitud. Que tiene que haber justicia dentro de la iglesia. La justicia es la palabra de Dios, la que tenemos que obedecer. Y dice, tenemos que tener un corazón limpio para entregar nuestro servicio a Dios. Juan 4:24. Juan capítulo 4, versículo 24. Lo que le dijo Jesús a la mujer samaritana. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y, ¿qué dice ahí? En verdad es necesario que adoren.
En espíritu está hablando, o sea, con nuestro corazón tenemos que hacerlo. Con todo nuestro ser y con la verdad. Esa es la adoración que solamente Dios recibe. La otra dice que Dios la mira de lejos. La otra nos sube como perfume al trono del Señor. Solamente la que es con espíritu y en verdad. Mateo 22:37. Mateo 22:37. El mandamiento más importante. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios, como dice ahí, con todo tu corazón. O sea, el corazón tiene que ser limpio, pero el corazón también tiene que ser todo de Dios. Tiene que ser completamente rendido para el Señor. Es como que nosotros tomáramos nuestro ser y le dijéramos, Señor, es tuyo. Haz como tú quieras. Como decía también nuestro pastor en el mensaje del alfarero, somos barros en la mano del alfarero. Y el corazón tiene que ser formado por Dios. Pero a veces pasa, mis hermanos, que nos deshacemos en las manos del Señor. Y cuando Dios tiene que hacernos de nuevo, Él nos hace como Él quiere. Pero a veces ese proceso es doloroso. Porque cuando un vaso tiene que ser realizado, ese vaso tiene que ser moldeado con las manos de aquel que está trabajando en aquel utensilio. Pero también tiene que ser cocido ese barro. Tiene que ser pasado por el fuego. Y así también nuestro corazón, para ser transformado, tiene que ser pasado por el fuego del Espíritu Santo. Y muchas veces también por el fuego de la prueba. Solamente así Dios cambia el corazón del hombre. Hechos 8:21. Aquí tenemos un mal ejemplo de lo que no es un corazón agradable a Dios. No tienes tu parte ni suerte, en este asunto. Mire lo que dice ahí, porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¿Qué pasa con los que no tienen un corazón recto? Dice que no tienen parte ni suerte en el servicio a Dios. Lo primero, mis hermanos, es el corazón. Y luego Dios va obrando en lo de afuera y en todo lo demás. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, no tienes parte ni suerte porque tu corazón no es recto. Recto como delante de Dios. O sea que Dios nos pesa en una balanza. Nos pesa en una balanza y dice, este corazón no es recto para servir. Este corazón no está apto. Pero si nosotros nos disponemos en las manos de Dios, Dios puede preparar nuestras vidas para poder servir al Señor. Amén. Hebreos 3:12. Hebreos 3:12. Otro mal ejemplo de un corazón que no agrada a Dios. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón, como dice ahí, malo. O sea, hay corazones que no son rectos y hay corazones que son malos. ¿Delante de quién? Delante de Dios. No delante de nuestra justicia. Porque a veces decimos, no, Él es súper bueno. Pero si lo pensamos en la palabra de Dios, no es así. Tenemos que ser aprobados por Dios. Corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Un corazón malo siempre va a terminar apartado de Dios. No puede estar cerca de Dios, mis hermanos, porque dice la palabra que ninguno, o sea, nadie en la tierra puede servir a dos señores. No podemos servir a Cristo y a las riquezas, no podemos servir a Cristo y al mundo. No podemos vivir en santidad y a la vez en pecado. Solamente podemos definirnos, bendito sea el nombre del Señor. Cuarto punto, sirviendo con temor a Dios. Isaías 66 capítulo 2, versículo 2. Isaías 66, 2. Sirviendo con temor a Dios. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Esa parte ya la dijo nuestro hermano Luis, pero se saltó la última parte. Y que tiembla a mi palabra. O sea que el siervo de Dios tiene que ser pobre y humilde de espíritu. Porque Jesús lo dijo en el Sermón del Monte, bienaventurados los pobres en espíritu.
pero también tiene que temblar a la palabra de Dios. O sea, tiene que tener temor de Dios para poder santificarse. Y mire lo que hace el temor de Dios, mis hermanos. Vamos a buscar en la palabra del Señor. Proverbios 14:27. ¿Por qué es importante el temor de Dios? Este no es un temor que paraliza, sino que es un temor que nos lleva a la santidad. Es un temor que nos hace ser rectos delante del Señor y cada día nos perfecciona. Proverbios 14:27. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. O sea, el temor de Dios nos aparta del pecado, porque dice que la paga del pecado es la muerte. El temor de Dios nos aparta del pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a buscar, mis hermanos, Proverbios 16:6. Un pasaje muy similar a este, Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres, ¿qué dice ahí? Se apartan del mal. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Porque a veces nosotros decimos, pero hay que decirles que Cristo te ama. Y es verdad. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está el amor de Dios. Pero una vez que el Hijo de Dios llega aquí, tiene que convertirse. Y dice que a través del temor de Dios nos apartamos del mal. Fíjese ahí, no a través del amor de Dios, a través del temor de Dios nos apartamos del mal. Y a través de su palabra somos santificados para poder ser agradables al Señor. Proverbios 9:10. Proverbios 9:10. Te adoramos, Padre. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Si no hay temor de Dios, no podemos actuar sabiamente. Dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. El temor de Dios nos hace apartarnos del pecado. Y el temor de Dios nos hace ser sabios para conducirnos en esta vida. Bendito sea el nombre del Señor. Eclesiastés 12:13. Eclesiastés 12, versículo 13. Bendito es el nombre del Señor. El fin de todo el discurso oído es este. Fíjese lo que decía aquí Salomón. Predicó durante 12 capítulos. Pero dice, lo más importante de todo esto que ustedes han escuchado es lo siguiente. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. O sea, teme al Señor y obedécelo, porque esto es el todo del hombre. Y todo lo demás, dice, es vanidad. Todo lo demás viene por añadidura. Pero tenemos que tener temor del Señor y obedecer su palabra. Segunda de Corintios 7:1. Segunda de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿cuáles son esas promesas? La vida eterna, la salvación, el poder estar en calle de oro con nuestro Señor. Limpiémonos de toda contaminación de carne, físicamente y de espíritu, perfeccionando la santidad, pero ¿cómo dice ahí? En el temor de Dios. Perfeccionamos la santidad en el temor de Dios. Si no tenemos temor de Dios, no podemos vivir en santidad. Siempre viviremos derrotados por el pecado, porque el pecado esclaviza. No solamente peco una vez y ya está. El pecado son cadenas que nos arrastran y nos esclavizan para estar y ensuciarnos cada día más. Pero el temor de Dios nos hace perfeccionarnos en la santidad del Señor. Vamos a ir a Mateo 25, 1 al 13. Mateo 25, 1 al 13.
Una parábola muy conocida, mis hermanos, pero la vamos a leer porque es importante que podamos comprenderla. Perdón, es del versículo 14 en adelante. Versículo 14 en adelante. Parábola de los talentos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otros 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Mire cómo Dios hace cuando quiere escoger a alguien. Da los talentos conforme a nuestra capacidad, conforme a lo que nosotros podamos realizar para Dios. Nunca podremos presentarnos delante de Dios y decir, es que yo no pude con lo que tú me encomendaste. Si Dios nos entregó una tarea, Él nos da el poder y la capacidad para poder realizarla. Y luego se fue lejos, versículo 16. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. O sea que lo multiplicó, lo duplicó. Asimismo el que había recibido 2, ganó también otros 2. También multiplicó sus talentos. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Versículo 19. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Versículo 20. Porque Dios va a pedir cuenta de todo lo que nos ha entregado. Tendremos que dar cuentas delante del Señor. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos. O sea, cumplió con el Señor. Diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Versículo 21. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Era un siervo bueno y fiel, porque había multiplicado lo que Dios le había entregado. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Versículo 22. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y qué le dijo el Señor? Su Señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Versículo 24. Pero llegando también, y aquí viene la parte importante, el que había recibido solamente 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. ¿Es Dios así? No. Dice que nosotros sembramos o cosechamos lo que hemos sembrado. Dios no puede recoger si Él no ha sembrado en nosotros. Él cosecha cuando ya ha sembrado en nosotros. Y recoge donde no esparciste. Versículo 25. Por lo cual tuve miedo, dijo. Pero este no es el temor que Dios quiere. Porque dice, tuve miedo, entonces no hice nada. Me dio susto. Era mucha la responsabilidad. Preferí enterrar el talento y decir, no puedo, tengo miedo. Dice que los cobardes no entran al reino de los cielos. Pero el temor de Dios es el que nos santifica. Y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. ¿Y qué le dijo el Señor? Versículo 26. Respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Dice, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y podremos decirlo, pero qué injusto, le dio al que tenía más. Es porque el que más multiplicó. Es porque es el que más trabajó delante del Señor. El que había demostrado mayor capacidad para poder servirle.
Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Tenemos que servir a Dios. Tenemos que tomar lo que Dios nos ha dado y entregarle un servicio de perfección, un servicio de excelencia, un servicio de santidad. Bendito sea el nombre del Señor. Ya no tenemos que servirle a medias al Señor. Tenemos que hacerlo como Dios demanda en su palabra. Hebreos 12, 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. ¿Cómo agradamos al Señor? Con temor y reverencia. Y es importante decir, la reverencia es importante en la casa de Dios. La reverencia es importante en los hijos de Dios. Si tenemos a alguien que está superior a un nivel de jerarquía a nosotros, tenemos que ser reverentes, no altivos. Porque a veces nos presentamos delante de alguien y decimos, no importa, no le hago caso nomás. Eso es irreverencia. Pero tenemos que ser reverentes delante del Señor y delante de quien Dios pone por delante. Bendito sea el nombre del Señor. Punto número 5 y final para concluir. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Deuteronomio 11:13. Deuteronomio 11:13. Si obedeceréis cuidadosamente a mis mandamientos, que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Así quiere Dios que le sirvamos con todo el corazón. Efesios 6:7. Efesios 6:7. ¿Qué significa servir a Dios con todo el corazón? Aquí está la respuesta. Sirviendo de buena voluntad. Porque a veces van y nos dicen, hermano, haga esto. Y empezamos a regañadientes a hacer las cosas. Pero dice que el siervo de Dios tiene que tener buena voluntad. Y hacer las cosas sin regañar. Porque a veces nos dicen algo y al tiro, pero, y es que el pero. Tenemos que hacer de buena voluntad y ser diligentes como nos enseña la palabra del Señor. Como al Señor y no a los hombres. Bendito sea el nombre del Señor. Primera de Crónicas 28:9. Primera de Crónicas 28:9. Consejo a Salomón. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele, mire lo que dice ahí, con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Eso es difícil de encontrar, mis hermanos. Que alguien diga, yo quiero, y que nadie se lo imponga. Simplemente le nazca en su corazón el poder realizar algo para Dios. Eso es tener voluntad para el Señor. Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Esas fueron las palabras de David para su hijo Salomón. Y vamos a terminar, mis hermanos. Vamos a buscar 2 de Corintios 9:7. 2 de Corintios 9:7. 2 de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón. Esto siempre lo asignamos a la ofrenda, pero así también tiene que ser con nuestro servicio. Tenemos que hacerlo como está en nuestro corazón, como Dios lo ha puesto en nuestro corazón. No con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y si no sentimos nada, porque a veces decimos, es que no lo siento en mi corazón de vestirme así. Es que no siento en mi corazón de orar. Es que no siento en mi corazón de ayunar. Es que no siento en mi corazón de leer la palabra de Dios. Es porque necesitamos el Espíritu Santo que nos guíe. Ese es el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y concluimos, mis hermanos, Mateo 21, 28 al 32. Mateo 21, 28 al 32.
Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Esto habla sobre la obediencia, mire. Respondiendo él dijo: no quiero. El primer hijo dijo: no quiero ir. Pero ¿qué pasó después? Después arrepentido fue. Y el segundo hijo, y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: sí, señor, voy. Y no fue. El primer hijo dijo: no quiero. Y después fue e hizo la obra. Y el segundo hijo dijo: sí quiero, pero al final no fue. Versículo 31. ¿Cuál de los 2 hijos hizo la voluntad de su padre? ¿Cuál de los 2 hijos? El primero, que al principio dijo no, pero sí cumplió. Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no les creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentís después para creerle. O sea que el Hijo de Dios siempre puede cambiar. Siempre puede cambiar su conducta. Quizá en el pasado le dijimos no al Señor. No estoy dispuesto. Pero en el presente Dios hace un llamado. Quizá fuimos como el primer hijo, que dijo no voy. Pero al final fue. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Quizá le dijimos no al Señor, pero hoy tenemos que ir. Hoy tenemos que hacer la obra del Señor. Amén, mis hermanos, pónganse en pie. Vamos a orar al Señor. Vamos a buscar la presencia del Señor para agradecer por su bendita palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Efesios 6, 5 al 8. Vamos a leer solamente este pasaje y oramos al Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo. ¿Cuántos quieren ser siervos de Cristo? De corazón, haciendo la voluntad de Dios. ¿Y cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Versículo 7, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Y el versículo 8, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y eso es importante porque Dios nos hace acepción de personas. Él no hace acepción de personas para entregar su salvación, pero también para el juicio. Porque Él no distingue. Él juzga a todos por igual conforme a sus obras. Vamos a orar al Señor.